A ver, si fuéramos como los niños, ahora en la calle, estaríamos, necesitaríamos una fuerza. Si le pueden agarrar su estaje de primaria, no se vaya a pasar su auxilio. Hoy día los niños han estado alabando con nosotros, hoy día los niños han estado levantando sus manitos, han estado allí cantando, muy bien. Ahora sí, van a pasar, a ver qué pasen, sí, ya pueden pasar. Sí, han estado tranquilitos, miren, ellos poco a poco están aprendiendo a poder adaptarse a estar en la casa de Dios, ¿no? No es de un momento a otro, ¿no? A veces nos desesperamos cuando ellos se mueven y todo, pero son niños. Si usted se movería, no estaría atento, si usted se duerme, a mí sí preocúpese. Pero si los niños están allí moviéndose, aquí no se preocupen porque así son los niños, ¿verdad? Ellos están aprendiendo poco a poco a poder adaptarse. Por eso es bueno que usted traiga a sus hijos, nietos, sobrinos, no sé, a la casa de Dios. Porque se está levantando una generación que no conoce a Dios. Hay una generación que tiene flojera estar parado 20 minutos para alabar a Dios. Hay muchos jóvenes que no quieren pararse, niños también que no quieren. ¿Por qué? Porque están en ese proceso de adaptación. ¿Amén? Bueno, yo quería antes de pasar a la palabra, quería comentarle que estas canciones que hemos cantado, donde el Señor puso en nuestro corazón para poder ministrarlas en esta mañana, tienen más de 30 años. Y les digo porque cuando yo me convertí al año siguiente, yo escuché por primera vez estas canciones. Y cuando yo escuché estas canciones comenzaron a abrir mi entendimiento, comencé yo a alabar a Dios. Pero ¿sabe cuál es la diferencia que yo veo de hace 30 años, de la Ruth de hace 30 años, con la Ruth de ahora, después de 30 años? Es que cuando yo era más joven y cantaba estas canciones, había cosas que no las entendía completamente. De repente algunos cantes nuevos que se me así. Yo también hay cosas, pero canto. Y me pasaba eso, que yo cantaba. Pero después de 30 años de haber recorrido, de haber pasado angustia, tribulación, aflicción, dolor, felicidad también, ahora cantar estas canciones, mi entendimiento, no sé si le ha pasado a los que somos antiguos en el Señor, mi entendimiento se abre más y canto con más convicción, con más alegría. ¿Por qué? Porque cuando alabamos a Dios, no es mucho el ritmo, la canción, aún a veces la voz, ¿no? Porque algunos dicen, no, yo no canto mucho porque no tengo buena voz. Miren, yo le cuento eso, y siempre lo digo, alguna vez seguramente usted lo ha escuchado. Cuando yo cantaba los domingos en la iglesia, cuando recién comencé a escuchar, a ir a la iglesia, yo cantaba. Bueno, yo siempre he dicho que de repente usted puede ver que mi piel es blanca, pero mi espíritu y todo adentro es moreno. Porque yo soy de mover, yo no soy de estar así, no. Yo escucho alabanza y yo me muevo y yo estoy ahí, ahorita me río un poco. Entonces, cuando yo conocí al Señor, yo escuchaba esas canciones y cuando uno no sabe la letra, no está viendo la letra y está queriendo cantar. ¿Le ha pasado a usted? Sí, me pasaba igual a mí. Y entonces, cuando ya aprendí la letra, yo cantaba, y empezó un día, de pie mi Josué y me mandó a estar. No van a hacer nada, yo voy a hacer todo. Entonces, un día yo estaba cantando así, y en eso me hacen así. Y yo, ¿qué pasó? Y seguía yo. Y otra vez me hacen así, gracias Josué, me mueven el hombro. ¿Qué le pasó? Era mi hermana. Y justo yo no venía. Le dice contarle. No estaba planificado contarle eso. Pero mi hermana me sacude y me dice, me hace así. Y yo decía, pero si todos están cantando, ¿qué me ha pasado? Bueno, y yo seguía alabando y cantando. Y ya después, al final del culto, mi hermana sale y dice, porque ella es muy sincera, no es una característica que tenemos, ay, hoy domingo no puedo concentrar en la alabanza, no, se me, ay, me ha perturbado. Y me mira, ¿qué pasó, le digo? Es que cantas muy feo. Cuando cantas, estás allí, encima te mueves y me chocas. Yo no sabía que cantaba. Y entonces yo me reí, pero me quedó eso. ¿No? Y yo sé que mi hermana no lo hizo para fastidiarme, para molestarme.
Mi hermana lo hizo expresando lo que sentía, ¿no? Que a veces nos pasa. Y yo creía eso hasta que yo vine acá a Comas, y en Comas no había quien cante. Y un día el pastor de Comas, el pastor Adolfo, a quien yo le doy gracias a Dios por su vida, el monte de Dios, no había quien cante. Y todos estaban allí, y cuando en eso dice, no, tú vas a cantar, ¿ya? Hoy día, porque no, que el hermanito que nos ayudaba en la alabanza era un hermanito ciego. Ciego, tocaba el teclado y alabábamos con él los domingos. Hay algunos que tienen ojos, manos, pies, y no quieren tocar. ¿Cuántos dicen amén? Yo no he preparado esto, porque estás hablando algo. Entonces, este hermanito llega, pero no vino porque se puso mal. Entonces, justo gracias a Dios, ya había llegado mi esposo, que en ese momento era el hermano Caleb. Entonces, y me vino ese recuerdo, porque nuestra memoria para las cosas malas se guarda rápido. Y no cantas bonito, me haces esto, pero yo no canto. Este pastor sí, después que me dice que no canto. No, está bien, pero no hay necesidad de cantar, pues anda, más bien ahí nos dirigen lo que te va a hacer. Pero eso, aquí, me paré todo. ¿Quién más sufrió ese día? Creo que no fueron los hermanitos, porque también muchos hermanitos no sabían cantar igual que yo, sino el que más sufrió. Y por eso Dios le dio su recompensa, fue mi esposo. ¿Por qué? Porque él estaba en el teclado con la nota precisa y yo estaba volando por otro lado. Yo cantaba en otro ritmo, yo cantaba todo, y yo estaba con vergüenza. Yo no me daba cuenta de eso. Me di cuenta cuando él me dijo, no te preocupes, Dios de la nada hace algo. Pero yo no me di cuenta y después, ahora, después de 30 años, le digo, Señor, ¿cómo me soportaste tú? Primero el Señor. Y el Señor un día me dio esta respuesta, me dijo, es que yo veo el corazón. Tú dijiste, heme aquí, y era suficiente. Lo demás yo lo he dejado trabajar, y es verdad. Ya después, bueno, ahora canto un poco mejor, ¿verdad? Tuve que estudiar, prepararme. Porque así como nos preparamos para el mundo, también tenemos que prepararnos para el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Señor, porque ya, pues, no, yo sirvo al Señor, tengo que servir con excelencia. Yo tuve ya un poco de edad avanzada, tuve que estudiar canto, notas musicales, no se imagina todo el cerebro cómo se me movía, porque es difícil. Pero ¿saben qué, mis amados? El Señor está buscando cada día en nosotros una respuesta de parte de usted como de parte de mí, para decirle, heme aquí, Señor. Le doy un consejo como una mujer que ya tiene canas, aunque en el espíritu, después de 30 años de servir al Señor. Cuando le pidan servir a Dios, nunca diga, es un consejo mío, nunca diga, no, no puedo, no sé, otro día, voy a orar. Eso que voy a orar no es de Dios, eso es el diálogo. Usted cuando le diga que sirven eso, amén. Pero no sea, pero amén, acaso. ¿Sabe por qué lo demás Dios lo hace? Amén, no servimos a Dios porque lo sabemos todos, servimos a Dios con nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que mis amados, que el Señor les bendiga. Esta es la prédica número 1, pero perdónenme que haya tomado su tiempo. Pero Dios puso esto en mi corazón. Dios puso esto en mi corazón para poder compartirle. Hoy día no hay agüita porque está haciendo un poquito de frío. Y entonces, en vez de que usted tome su agüita física, le pusimos esta agüita espiritual. ¿Sí? Ahora sí le voy a llamar al pastor para que pueda compartirnos la palabra y darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Amén. Gracias al Señor, qué bueno, ¿no? Qué buen testimonio de la pastora. Gracias, me hizo recordar sus años, los años maravillosos, los años maravillosos. Cuando dicen, ¿no? Cuando dicen algunos, sus años maravillosos, como tenía una figura excepcional. El que menos, escucho a veces que añora los años pasados y dice así, pues, ¿no? Que los años pasados fueron mejores. Y yo me he dado cuenta que eso en parte ayuda y en parte no.
porque Dios dice que Él tiene nuevos comienzos para nuestra vida, que tiene tiempos mejores para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a veces uno se pone a pensar en ello, ¿no? Y comienza a meditar. Yo esta semana estaba justo meditando en ello, porque yo ya tengo, aunque ustedes no lo crean, como dicen, no es verdad, aunque ustedes no lo crean, yo ya tengo 52.5, casi 7 y 9, o sea, estoy llegando al 5.3. No, ahora ya nos dicen 53, 5.3. O sea, como que el punto ya te da un cierto bajón para que no sea tan exagerado, ¿no? ¿Cuánto tienes? Tengo 2.2. Ah, sí. No, ya, sobre todo eso ayuda mucho a las mujeres. O sea, hasta ahorita sigo tratando de entender por qué no les gusta decir su edad. Y conozco sí, algunas personas. Conozco una pastora, por ejemplo, en Brasil, cuando cumplieron 50 años, dijo, yo ahora soy 50, gloria a Dios. Pero hay pocas, ¿no? La mayoría huye. Me pregunta, o sea, cuando a una mujer le pregunta su edad, santo Dios, viene del Apocalipsis en ese momento. Viene de la tribulación. No, que sea libre, diga, porque, o sea, dice la fuerza de los jóvenes, no, la fuerza es de los jóvenes, pero la gloria de los mayores, de los adultos o los adultos mayores, son sus canas, o sea, son su sabiduría. Yo estaba meditando esta semana, Señor, ¿cómo me hubiese gustado? Y le dije así a mi sinceramente, ¿cómo me hubiese gustado cuando yo tenía 20 años conocer todo lo que yo conozco ahora? ¿Cómo me hubiese gustado yo tener la manera de pensar que tengo ahora? Cuando yo tenía 18, 19 años, me hubiese gustado. Yo le dije así al Señor. Y cuando en eso comienzo a escuchar una voz que me dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Acaso tú no entiendes que todo ese tiempo que ha pasado, de lo algo maravilloso que se llama proceso, eso no tiene valor? Tú puedes ser joven, puedes ser mayor, pero el proceso que Dios trabaja en tu vida, eso ni te lo dan los años. Porque hay muchas personas que tienen años y tiempo en el Señor, pero no maduran hasta ahora. Son débiles, son niños fluctuantes, bebés, como si, ¿no? Padres que todavía no se han dado cuenta que son padres. Hijos que no se han dado cuenta que tienen padres. Y el Señor habló, pero sí, no digas eso. Levanta tus manos, dame gracias de todo lo que viviste. Fue bueno, fue especial. Así que, entre otras cosas, dice el pastor Cadet, es un hombre perfecto, ¿no? Le subo aquí la gloria del Señor, la sabiduría de Dios. O sea, yo también tengo esas lagunas, esos vacíos que necesitan ser llenados por el Hijo que puede ir. Entonces, yo le dije al Señor, Señor, gracias, porque todo ese tiempo me sirvió para yo aprender. Me sirvió para ser más fuerte, me sirvió para ser más firme, me sirvió para poder alcanzar, porque tú le dijiste al apóstol Pablo, llegar a la meta, que es el Señor, que es debe ser el supremo del momento, que es conocerle a Él como Él nos conoce. Ese día va a llegar, ese día cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto, todavía tenemos que seguir aprendiendo. Mira que está a tu lado, tienes que seguir aprendiendo. Tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que darle gracias al Señor por ello. Gracias, Señor. Entonces, yo me he dado cuenta, y en este tiempo, que es así, que nuestra vida está en un constante aprendizaje y que no debemos tener temor. No debemos temor a equivocarnos. ¿Ha visto
Algunas personas que tienen miedo a equivocarse. Hace unos años, los jóvenes, en mi tiempo, no teníamos tanto temor que ¿con quién nos vamos a casar? Hasta que yo leí un libro, ¿con quién me casaré? Hasta que ahí estaba el nombre escrito de mi esposa. Pues vas a casar. Y uno tiene temor. Hay temores a nuestra vida. Y eso es lo más normal que hay. ¿Cómo puede decir una persona de 70 años que le tiene miedo a los ratones? O de 80 que le tiene miedo a las arañas. Todavía seguimos con el temor. Tenemos temores de salir a la calle, ¿no? Algunos se van del país porque dice acá hay mucha delincuencia. A mí cuando me preguntan así, me dicen, pero en todo lugar está lo mismo. Vayas a donde vayas, ahí pasa igual. Las situaciones son las mismas. Entonces yo entendí que Dios quiere llevarnos a vencer todo temor, todas circunstancias de nuestra vida. Y tenemos que darle gracias a Dios, porque ese es el aprendizaje de nuestra vida. Lo que sería terrible es decir, no, yo soy perfecto. Mírame mi perfección, soy un querubín. Soy un ángel en mis alas. Mira, ¿qué es esto? De estar arriba en el cielo, que en realidad no es así, o sea, todo hombre y toda mujer en el Señor necesita, hasta Jesús, a través del apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice que el Señor dio dones a la iglesia, a sus siervos, a sus pastores, a sus apóstoles, a sus profetas, para perfeccionar a los santos, hasta que el Señor llegue. Entonces, todos los días tenemos que avanzar. Entonces, miren, nos acordamos cuando vemos al pueblo de Israel, y de verdad lo que a mí me ha impactado más, como cantábamos este momento, la misericordia del Señor, es cómo es que Dios puede tener tanta misericordia con su pueblo. ¿Cómo Dios puede amar a alguien que se equivoca? Pero si alguien se equivoca, si tu hermano se equivoca contigo, es un pánico, es una situación. Pero no, ¿cómo? Es un escándalo. ¿Cómo Dios puede perdonar al pueblo que le da la espalda, que se equivoca y que encima de eso hace lo contrario a lo que Dios dice? Y le pregunto, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ah? Es porque Dios sabe cómo es el corazón de Dios. Pero cuando mi esposa dijo que lo que Dios mira el corazón, es una palabra bíblica. Cuando fue ungido David, Samuel dijo, aquí está el ungido del Señor, mira, porque es alto, hermoso, que no importa, es militar, para la guerra, y este es el hombre que necesitamos, porque necesitamos vencer a los enemigos. Y el Señor le dice a Samuel, después de tantas veces, no mires lo que está delante de tus ojos, porque el Señor mira el corazón. ¿Sabes que tú mirando a una persona puedes mirar su corazón? Mira, por ejemplo, que está a su lado, mírelo, y tú puedes saber si su corazón, por ejemplo, está alegre, si su corazón está triste, si su corazón necesita del Señor. Por eso Jesús dijo que los ojos son la imagen del corazón. Como está tus ojos, está tu corazón. Y eso es así. Hay una ciencia, la ciencia médica ya está evolucionando más y otras ciencias se han sumado. Pero hay una ciencia, por ejemplo, que hace terapias, doctores que se sientan, ¿no? Es como decir, miren, aquí, acá, siento acá está mi modelo, Josh, la suegra. Y se sientan y comienzan y dicen, mírenme a los ojos. Cuando lo miran a los ojos, o sea, pueden saber no solamente cuál es su estado emocional, sino que hasta el punto de descubrir enfermedades solo mirando a los ojos. Mira, ¿hasta dónde ha llegado la ciencia médica? O aquellos que hacen estos descubrimientos por procurar que las personas sean mucho más saludables. Por eso, los ojos son la ventana del alma. Es muy fácil, por ejemplo, darse cuenta
Cuando él está pasando prueba. Cuando él está pasando prueba, o sea, mira sus ojos, son ojos de pavor, de dolor. Y a veces algunos, ¿no? Tienen ese corazón o ese tono espiritual que cuando mira los ojos, o sea, y es un tono espiritual, por eso que cuando recordamos al rey Artajer, que es un rey pagano, miró a Nehemías y lo vio, y dice que lo vio como no antes, porque se presentaba delante del rey, era copero del rey, y se presentó, y el rey Artajer lo vio y le dijo, o sea, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué tanto dolor hay en tu corazón? Y ahí es donde Nehemías, como una terapia, comienza a decir, ¿cómo no va a estar triste en mi corazón? Si la ciudad de mis padres, el lugar de donde han enterrado los sepulcros de mis padres, está desolada, está vacía, está. Y es ahí donde el rey le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y Nehemías le dice, envíame a restaurarme. ¿Sabe qué? Nosotros podemos ser un canal de bendición para ayudar a Dios, ayudar a los corazones, a que salgan de las situaciones. Pero ¿por qué no podemos mirar más allá? ¿Por qué miramos con nuestros ojos? No miramos como el Señor le dijo a Samuel, Jehová, no mira lo que está en tus ojos, Jehová, mira el corazón. Cuando tú mires a una persona, aprende a mirar como Dios, aprende a mirar el corazón. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija se equivoca? Ay, ¿por qué te has equivocado tú? Tenga, ya. Hay padres y que mirar el corazón de sus hijos. Se equivocaron, fallaron. Venga por acá. Te equivocaste. Tranquilo, no va a pasar nada. Todos nos equivocamos. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos hace más humanos, más sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces, cuando yo veo, y disculpe por explayarme tanto, cuando yo veo el corazón de Dios, y veo el corazón como su pueblo, veo un Padre que ama, así haya cometido lo peor de lo peor, siempre va a estar con brazos abiertos. Siempre va a estar ahí diciendo, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para socorrerte, yo estoy aquí para que tú veas que mi corazón siempre va a estar ahí contigo para ayudarte, para perdonarte. Entonces es ahí donde viene todo este proceso que acabamos de ver, que es el último capítulo, el capítulo 13. Donde uno comienza a meditar, comienza a decir, ¿cómo Dios ama tanto a su pueblo? Porque es su único pueblo. Y es ahí donde podemos entender de que cuando lo que Dios hace, Dios lo hace perfecto. Dios hizo perfecto a Adán y no destruyó a Adán y a Eva para hacer otro segundo Adán, sino le dio un diseño, un propósito. Y va a venir el postrer Adán, Jesús, a restaurar todo lo que se había perdido. ¿Usted se ha puesto a pensar en él? No es que seamos un segundo plano, sino que Dios, pues si no Dios se hubiese construido otro Adán, otra Eva. Perfecto, sin fallar. Pero Dios no, o sea, Dios restituyó, Dios restauró. Por eso desde ahí donde yo entiendo que una vida, cuando se entrega totalmente a Dios, cuando abre su corazón, o sea, Dios puede restaurarla completamente. Porque el tema de mi vida no es que tenía que restaurar los muros, o se tenía que restaurar el templo, las piedras o la ciudad. Se tenía que restaurar lo más importante, que era el corazón de los hijos de Señor. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Y Eclesiastés, cuando escribe el sabio Salomón, dice, los hombres, es como si estarían hablando de este tiempo, los hombres construyen casas, construyen hermosas casas, cada cuarto con su baño, con estacionamiento,
construyen verdes campos, pero se olvidan de construir su familia. Ganan todas las cosas, pero se olvidan lo más importante. Jesús dijo, el hombre, ¿qué ganancia tiene teniendo todo, ganando todas las cosas, si su alma la pierde? Por eso, yo creo que las personas más felices están en la presencia del Señor, en su casa. Cuando hablo de la presencia no es que se fueron, sino que están en la casa que el Señor ha dicho que debe ser habitada. Esta es su casa. Está su presencia. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí? Esta es su casa, la presencia de Dios está aquí. Entonces, dice el Señor que los más felices son aquellos que están en su casa, en su presencia, en su santuario, en su templo. Porque este es el templo físico. Pero cuando nosotros nos alegramos porque verdaderamente nuestro papá está aquí. ¿Cuándo nos alegramos que nuestro Padre celestial está aquí? Dice que la vida en la alabanza de tu pueblo. Así que cuando alabamos cualquier cosa, déjale con todo. O sea, no está alabando usted a cualquier persona, no está alabando a Dios Todopoderoso, el Rey de Dios. Entonces, Nehemías entiende esto y comprende que es poderoso lo que tiene que hacer. Y por eso vaya conmigo rápidamente. Ya me queda poco tiempo. Espero terminar. Si no termino, igual seguimos avanzando. Nehemías en el capítulo 13. Hay hasta 4 oraciones que hace Nehemías aquí, en este capítulo. Y tiene que ver con cosas específicas que hace, porque recuerden que en el capítulo 12 él está hablando de todo aquello que se tenía que restaurar en el templo del Señor y cómo el pueblo de Dios se acercó a él. Pero en el capítulo 13, en el versículo 1, dice, aquel día, versículo 1, dice, aquel día se leyó, dice, el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas, dice, no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. Versículo 2 dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios, dice, volvió, ¿qué cosa? La maldición en bendición. Diga que está a tu lado. Dios, toda maldición en tu vida la va a traer y la va a convertir en bendición. ¿Cuánto lo creen? Me estoy a recordar a un hermano que le robaron su carro. Mi carro tanto lo había hecho, y nuevecito mi carro. Después de ahí, a los pocos momentos, el Señor le devuelve su carro. Y le devuelve su carro mucho mejor. O sea, el que lo quería vender, le había comprado cosas mejores. Y al final aquí se lo iban a dar. Bueno, que al final fue del que lo compró. Y a veces, ¿no? Nosotros pensamos que lo peor de lo peor no puede tener solución. Dios siempre va a traer sobre nuestra vida su bendición y va a terminar toda maldición sobre nuestra casa. ¿Cuántos lo creen verdaderamente? Entonces, sigue diciendo que cuando oyeron pues la ley, o sea, de lo que estaba leyendo ahí, en el libro de Moisés, dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Recordamos quién era Tobías, ¿cierto? Era el trío este que quería hacer lo malo al pueblo del Señor, dándole la contra a Nehemías, ¿no? Sanballat, y después, ¿quién más? Sanballat, Tobías, y ¿quién más? ¿Cuál es el tercero? ¿Recuerda usted? Acuérdate de favor, ¿ya? Pero ahí está. Es la mente frágil, por eso que hay que escribir.
Bien, versículo 5. Y se había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino y el aceite. Y estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros. Y la ofrenda, dice, de los sacerdotes. Versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjerjes, en el rey de Babilonia, dice, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Entonces supe del mal que había hecho en Yasí por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de nuestro Dios. Dice, y me dolió de gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, el mismo Jesús sacando los mercaderes del templo. Y dije, que limpiasen las cámaras e hicieran ahí volver los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían unido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, y del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías, y al escriba Saldó, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Mire, y aquí está la primera oración de Nehemías, versículo 14. Dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres, dice, mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Sabe que hay algo tan precioso en la vida? Es que todo lo que tú haces no se quede en el olvido. Por ejemplo, cuando tú ordenas la casa, que estás enseñando a tus hijos, que también la casa tiene que ser ordenada. Porque una casa da como Génesis capítulo 1, versículo 2, desordenada y vacía, no, pues no da. ¿Por qué? Porque cuando viene el orden, digo bien, cuando viene el orden, viene la bendición. Así que no se olviden de ello. Cuando viene el orden, se me está recordando, porque mi esposo y yo somos recicladores. ¿Sabes que tú puedes ser reciclador en tu casa? Hay tantas cosas viejas que no ni usas. Y puedes venderla o puedes regalarla, o puedes donarla, o puedes retribuir algo económico para tu casa. Estás esperando que pasen los años, como yo, que tenía cosas y ya se hicieron en desuso, ya pasaron, cuando de repente pudieron servir para alguien en ese tiempo pudiese dar. Por favor, no podía, nadie se importaba. Ya ves, yo te he dicho. Solamente necesitamos un dron para visitar todos los techos de las casas de por acá, para ver cuánta cosa se necesita limpiar. Acá también, si el dron pasa, están las tormentas. Pero cuando viene el orden, viene la bendición. Y Nehemías entiende, porque miren, Nehemías ya estaba el templo, ya estaban los muros, ya estaba la casa del Señor, pero ahí había pasado algo terrible, ¿no? Había alguien infiltrado en el templo que se había hecho su casa a costa de un sacerdote, y ahí emparentado, agarrado, y no se estaba usando el templo para lo que se tenía que hacer. Es como que si yo agarro y digo, bueno, los domingos acá feria, así que venga acá, no hay culto, porque hay necesidad, vamos a vender cosas. Y profano el templo del Señor para hacer mi negocio o para hacer algo que no es correcto. Entonces eso estaba pasando. Entonces Nehemías cuando viene, pone orden, y ahí pone otra vez a los sacerdotes, a los levitas, para estar en sus turnos, porque ellos tenían que estar ahí continuo para ofrecer el sacrificio, ofrecer las alabanzas del Señor. Y cuando pone ese orden, él comienza a ver la bendición. Otra vez, comienzan a traer los diezmos, las primicias, porque había orden. Y en nuestra vida sucede lo mismo.
Cuando entramos en ese orden, en esa limpieza espiritual, cuando ponemos cada cosa en su lugar, Dios comienza a traer la bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero por ejemplo, si yo toda la semana estoy desordenado y ay, llegó domingo, día libre, día donde puedo hacer mi limpieza, mis trabajos, ahora para mí. Y te olvidas de venir a ofrecer tu trabajo más importante, que es ofrecer sacrificio al Señor, frutos de alabanza que glorifiquen su nombre, dice la palabra de Dios. Entonces, Nehemías dice, esto es lo que yo he hecho y yo quisiera, Señor, que esto quede por generaciones, para toda la vida. Que esto que yo he hecho, o sea, Señor, las personas lo recuerden como que esto es lo más importante que debemos tener en nuestra vida. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto de lo que tú haces quisiera que se prolongue, que perdure para la eternidad como un ejemplo de algo bueno que tú has hecho? ¿Cuántos quisieran esto? ¿Cuántos quisieran que sus hijos recuerden lo bueno que usted ha administrado, que usted ha hecho bien las cosas? ¿Cuántos quisieran que pase eso con nuestra vida? O que las personas que están a nuestro alrededor. Nehemías hace esta primera oración y dice, Señor, acuérdate que todo esto que yo he hecho se me quede en el mundo. Porque lo más terrible en nuestra vida es hacer tantas cosas y no quede, y no se prolongue en las generaciones si no se olvida. Entonces, lea conmigo otra vez, por favor. Y dice este versículo 14, acuérdate de mí, Dios, en orden a esto, o sea, en este orden que puse, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio, porque en realidad se tiene que hacer cumplir lo que Dios dice. En este caso, esta es la parte del propósito de la vida de Dios. Versículo 15 dice, y en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares, y también, dice, en el día de reposo, y que agarraban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescados y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá y en Jerusalén. Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? Versículo 18. No me hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Bueno, alguien que quisiera agarrar este texto y diría, Dios trae mal a tu vida. Alguien que, ¿no? Que quisiera condicionar este texto para usarlo. No voy a la iglesia, no voy a la casa del Señor, no voy a visitar porque Dios quiere traer mal sobre mi vida. ¿Se ha puesto a pensar en él? O algunos dirían, no, es que yo puedo hacer todo para el Señor, porque el Señor siempre me va a tratar mal. ¿No ha escuchado eso? Que algunas personas se quejan de ser cristianas y le echan la culpa a Dios de todo lo que pueda pasar. Por no mira que está a su lado otra vez. ¿Qué pasa? Acá está en el ministerio te ha dicho que miren, no, pastor, le ha dicho que miren conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque uno podría tomar este texto y decir, no, Dios quiere nuestro mal. Y Nehemías, o sea, con una voz fuerte, dice, no hicieron así nuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y sigue diciendo, y vosotros, dice, añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. ¿Sabe cuándo Dios trae mal sobre nuestra vida? Cuando nosotros dejamos de cumplir sus principios, dejamos de cumplir su palabra, dejamos de caminar en aquello que Dios ha establecido para nosotros. ¿Se da cuenta de ello? O sea, todo funciona así. Jesús dijo que todo lo que el hombre sembrare también eso va a cosechar.
Porque nuestra vida necesita entender qué tipo de semilla nosotros estamos depositando en nuestra casa, en nuestra familia, en las personas. Entonces, versículo 19 dice, sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Versículo 20, se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Versículo 21, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También, versículo 22, acuérdense de la segunda oración que hace Nehemías. También de esto, ¿qué cosa dice? Acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Dios perdona y nos ama por su misericordia. Yo dije la semana antepasadas que Dios no quiere controlar nuestra vida, y es verdad. Lo que Dios busca es un corazón. Usted, por ejemplo, tiene que condicionar a su corazón o pegarle a su corazón para que obedezca. O para que le obedezca. Corazón, si no te levantas mañana temprano a las 5 de la mañana para correr o a las 6 para orar, te disciplino, te voy a dar 50 golpes. Su corazón, más, trabaja mientras usted duerme las 24, o sea, si tendríamos que dar un homenaje a alguien, nosotros no, eso es nuestro corazón. Porque si nuestro corazón se paraliza todo. Entonces, Dios siempre, en su misericordia, Él va a traer su perdón, pero miren lo que pasa. ¿Por qué el pueblo de Israel fue llevado cautivo 70 años? Uno por no cumplir los mandamientos del Señor, y entre ellos los mandatos del Señor le dijo, guarda este día, el sexto, el séptimo día, en nuestra cultura, ¿no? Guárdalo para reposar y escuchar mi voz. Cuando usted lee el libro de Hebreos, usted se da cuenta que dice, no entraron en mi reposo, en ese descanso, porque endurecieron su corazón. Cuando uno endurece su corazón, ya he dicho explicación. ¿Cómo se pone? No, sobre todo cuando ha cometido un error y se presenta delante de la esposa. Y una palabra. ¿No? O cuando los hijos se presentan delante de sus padres. A ver, dígame algo. Es una fiera, ¿no? O sea, una fiera brava, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? O sea, se endurece el corazón para no escuchar, para no prestar atención. Y cuando Dios dice, no endurezca tu corazón, porque cuando el pueblo de Israel endurecía su corazón, no escuchaba los principios de Dios, no obedecía, podía obedecer. Pues mira, Dios, no, quiero obedecer. Y el Señor le dice, tienes que entrar en el reposo. ¿Cuál era el reposo? Si se dan cuenta que cuando usted está más calmado, es donde usted puede meditar más. Su sangre, su circulación es completa. Sus energías, no es tan buena vibra, sino es, o sea, la paz del Señor, el gozo, el amor del Espíritu Santo, comienza a fluir. Y usted puede escuchar mejor la voz de Dios y además puede abrir el corazón para obedecer el principio. O sea, Dios le estaba diciendo, o sea, no me dejan, porque si lo endurecen es peor, no me van a escuchar. Entonces, el pueblo de Israel fue llevado por Dios 70 años justamente por ellos, porque no guardaron ese día para escuchar al Señor, para obedecer el mandamiento de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos hijos de Dios pudieran estar aquí en la casa del Señor? Porque no vienen a ver al pastor como predica, qué bonito predica el pastor lo máximo. La pastora, ¿no? Sus meditaciones, las exhortaciones. No.
No es decir, yo vengo tengo al hermano Juanito para decir, para ver su alegría. Todos venimos a la casa del Señor para encontrarnos con Él, para verlo a Él. Como decía el profeta, para admirar la hermosura, la gloria del Señor. O sea, todos tenemos que entender que vamos, porque Él está aquí en este lugar, y Él es el Señor de esta casa espiritual, el Señor de nuestra vida. O sea, va a venir la presidenta Mirka se va a dar una palabra de bendición. Todo bien. Va a venir tal y tal. Pero va a venir el Señor. No te espere. El próximo domingo. Cuando tú no tienes lo que no amas, cuando viene el tiempo difícil, es el único momento en donde tú vas a aprender a amar y a valorar lo que es más importante. Lo que a Dios le agrada. Él dice que estemos con Él, que abramos nuestro corazón, que escuchemos su voz. Entonces, miren, el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz del Señor, endureció su corazón y por lo tanto fue llevado cautivo 70 años. Entonces ahí, se hallan fresquitos, Nehemías fresquito, o sea, después de todo el proceso que Dios ha hecho para restaurar la casa del Señor. Y estos muchachos vuelven a profanar el día de reposo, vuelven a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta que en nuestra vida pasa lo mismo a veces? Aprendemos, o sea, el orden que debe tener nuestra vida y al siguiente día volvemos a cometer lo mismo. ¿Se dan cuenta de eso? A ver, toque la que está en su casa. ¿Te has dado cuenta de eso? Eso es para decirle que todos los días necesitamos algo nuevo del Señor. Todos los días tú y yo necesitamos lo nuevo del Señor. Lo nuevo del Señor, ¿qué es? Que aquello que Dios ha trabajado tiene que seguir siendo perfeccionado. Entonces Nehemías dice, no puede ser, o sea, si fuimos llevados por 70 años, entonces, ¿por qué volvemos a estar lo mismo? ¿Por qué profanamos otra vez este día? Tiene que ser consagrado, ¿eh? Y finalmente Nehemías dice, ¿no? Hace esta oración, Dios mío, acuérdate de mí también por esto que hice, que guardé, que enseñé a tus hijos a santificarse en ese día, a consagrarse en ese día, a guardar este día para honrarte, para obedecerte. Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Amén. ¿Cuándo están preparados para recibir el perdón de mañana? ¿Cuándo están preparados para que Dios te perdone mañana? Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Claro, hoy día te perdona el Señor, pero mañana también tú te vas a equivocar por alguna otra situación. Sí, es cierto, claro, no lo hacemos adrede, pero es que es así, o sea, la misericordia de Dios son todos los días. Dios nos perdona todos los días. Por eso, gracias a Dios que Juan, el apóstol amado, que se recostaba en el pecho del Señor, y que yo digo, hijitos, si alguno, digo, si todos, si alguno, mi casa, como estaba diciendo, tu casa, no es libertad para tu casa, ¿no? Si alguno, casa, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Entonces, a veces pasa en nuestra vida que lo que Dios trabaja en nuestra vida otra vez, volvemos a lo mismo, pero el Señor nos hace recordar con Nehemías que no debe pasar eso. Y para terminar, versículo, miren cómo es, ¿no? Un pastor como Nehemías diciendo esto, por esto quiero que recuerden lo que yo hice para que no se vuelva a hacer. Y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reuní con ellos y los maldije, dice, y herí a cada uno de ellos y les arranqué los cabellos. Asunto de Nehemías estaba bien bravo. Y les hice jurar, dice, diciendo,
no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No tocó en esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios. Y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras, ¿no? Alguno puede poner acá, borrar esto de extranjeras si la ves. En fin, la Biblia dice que tu mujer me haces pecar, ¿no? La mujer que me diste me hizo pecar, como dijo Adán, ¿no? Pero en realidad, o sea, ¿qué pasó? Y aquí yo le digo, yo doy gracias a Dios por haberme casado con la mujer más hermosa, más bella, lo máximo. Yo decía que la mujer viste las galaxias y generaciones y generaciones que mi esposa. ¿Por qué? Porque mi vida con ella es como un agua en el río que fluye, que va a donde el Señor tiene que ir. Qué triste hubiese sido mi vida si me hubiese casado con una mujer que no me hace así. Es decir, yo estaría acá en el culto pastor, gloria de su esposa, bueno, en la casa, está cocinando, porque bueno, para ella es importante la cocina. Y de eso habla el apóstol Pablo cuando dice que el hombre que se casa en yugo desigual, o sea, es una situación muy difícil. Y por eso es que cuando un creyente se casa con una mujer que no es creyente, que no cumple los principios, es terrible. Porque ¿cómo podrán, dice el apóstol Pablo, caminar? Dice, dos personas si no se ponen de acuerdo. Una irá por un lado y otra por el otro. Y a veces hay matrimonios así. Es duro, es difícil, es complicado. Cuando tienen dos pensamientos y ahí vienen, poco a poco, se van separando y terminan completamente no cumpliendo el propósito, porque cuando Dios une a dos personas, no une personas, solamente une un propósito. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer como matrimonios. ¿Dónde están los matrimonios? Gloria a Dios, los matrimonios vienen cansados, chancados, aplastados. Gloria a Dios. La primera semana de junio, ya les digo, vamos a tener una reunión con los matrimonios. Vamos a levantar a los caídos. Y es difícil, o sea, es bien complicado. Yo, por eso, o sea, porque cuando Dios une a dos personas para que funcionen en ese rol, que es tan bello, el matrimonio es lo máximo. Si Dios regaló al hombre que dijo, no es no bueno que el hombre esté solo, le dio un libro. O sea, Dios le dio la solución más poderosa en la tierra. Y yo digo, gracias a Dios por mi esposa, porque si yo entendí que Dios nos unió para algo tan grande. Hemos pasado las situaciones más difíciles que usted no entiende y las seguiremos pasando. Pero Dios nos ha ayudado a poder entender que somos, como dice esa canción, el uno para el otro. Y no es algo bonito simplemente porque en realidad es difícil. Yo estaba aconsejando a una pareja de jóvenes, como es de esta iglesia, y ya en el primer mes ya se habían estallado novios ya. Y ellos vinieron con su primera dificultad. Habían pasado una situación bien terrible en el tiempo de COVID. Y ellos vinieron y cada uno de ellos comenzó a exponer las cosas que no les gustaban del otro. Y al final, el Señor con mi esposa, ¿qué hacemos? Y el Señor dame sabiduría. Yo le dije algo así, bien sencillo. ¿Saben qué? La palabra dice en Corintios capítulo 13 que el amor se tiene que probar.
O sea, el amor se prueba todos los días. ¿Te has desilusionado con ella de ahorita? Imagínate cuando te casas. Tienes que aprender. Y tenemos todo que aprender. Y cuando les dije yo, ya bueno, eso fue nuestra última consejería con ellos, porque ya no tuvimos más. Supongo que siguen trabajando en eso. Y que el amor dice, tiene que ser probado. Y a mí me decían de broma, ¿no? Cuando está de novio, desilusionate ahorita. Y yo digo, algunos novios, ¿no? Me dicen, ¿ya se han peleado? No, que va, pastor, porque es santo. Bueno, peléense ahorita. O sea, no se agarren, ¿no? Sino que aprendan esto ahorita, porque cuando van a hacer, cuando se caen, ahí sí van a volar los platillos voladores, van a volar todo. O sea, abran su corazón, porque ninguno es perfecto. Y todos necesitan ser transformados por el Señor. Así que yo creo que Dios nos da ese principio. Y Nehemías lo que está haciendo aquí es un principio básico. Y toma como ejemplo lo que pasó con Salomón. Dice que Salomón, mujeres extranjeras, lo hicieron desviar del corazón de Dios. Lo mismo pasó con David. David, ¿no? Ahora que estamos viendo una serie, la serie de David, ahí dice las 7 mujeres de David. Dios santo, ya les hablé a algunos de esas. Y en la serie se ve a las 7 ahí, ¿no? Ay, Dios mío, pareció un creyente que no es maduro. Señor, pero ¿cómo fue que este tuvo las 7? ¿Y yo por qué uno? Bueno, ahora es tiempo de gracia. Eso quedó como ejemplo. Pero, para terminar, este principio que Dios les dice a través de Nehemías es que las mujeres de otros pueblos que no conocen al Señor, lo único que van a hacer, van a desviarnos y simplemente ya no vamos a adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Y lo que podemos entender en este tiempo es que cuán importante para el Señor es la pureza en nuestra vida, la fidelidad a sus principios. ¿Cuánto dicen amén? Porque si yo no soy fiel a esos principios, entonces yo voy a irme tras los otros dioses de este mundo, o los dioses que finalmente no glorifican o no alaban al Dios verdadero. Entonces es algo contradictorio, pero así pasa. Cuando hacemos de los ídolos de cualquier otra cosa, nuestro primer lugar. Mire, versículo 29 dice, nos quedamos en el 7, nos obedeceremos vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar con nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, dice, era yerno de Sanballat, horonita, o sea, de otra nación. Por tanto, dice, lo ahuyenté de mí, o sea, en otras palabras, lo sacó. Versículo 29 dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Versículo 30 dice, los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda, para de la leña, en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, dice, para bien. Otra versión dice, acuérdate, Señor, de todo esto que yo hice, y que esto que hice me ayude y sea para mí. Entonces, primero, Dios le dice, ¿no? Que se acuerde, Nehemías habla y dice, acuérdate, Señor, de esas misericordias. Acuérdate, Señor, que hemos estado tanto tiempo sin ti. Y, Señor, acuérdate de que así como se restauró la casa y tu presencia, Señor, quiero que se restaure mi vida, esa presencia tuya, que sea recordada para siempre por mi generación. Esto que hice. Acuérdate, Señor, que nosotros consagramos para ti nuestra vida,
para escuchar tu voz. Acuérdate, Señor, que esto que yo decidí, que no se profanase el día de reposo, ni que se vendiese, ni que no hiciese nada, sino que se adorar. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor, que también nosotros decidimos consagrarnos como pueblo, de no tomar mujeres que no eran de tu pueblo para vivir conforme a los ritos, conforme a las costumbres de ellas, sino solo conforme a lo que tú estableciste. Acuérdate, Señor, y que todo esto, Señor, sea guardado de generación en generación y que tu nombre sea exaltado. Entonces, dile que está a tu lado, tú tienes una gran tarea. Dile que está a tu lado, tú tienes una gran tarea. Tu tarea es preservar lo que Dios está haciendo, los principios que Él está poniendo en tu vida, para que todo el tiempo se recuerde que Dios es fiel. Se recuerde que Dios quiere hacer algo poderoso en nuestro vida. Entonces, ese es el mensaje de este libro. Ese es el corazón de este libro. Cómo Dios ama a su pueblo. Cómo Dios perdona a su pueblo. Y cómo Dios quiere que todo lo que se ha hecho no se quede en el olvido, sino se ha recordado con el Señor. Yo pensaba que va a pasar cuando los pastores ya no estén, si es que el Señor no ha venido y pasemos en su presencia. ¿Quién quedará en la iglesia del Señor? El Señor. Pero tiene que ser pasado de generación. Por eso yo creo en mi corazón que Dios va a levantar hombres y mujeres que van a continuar la obra del Señor en esta su casa. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Amén? Porque así tiene que ser. Así tiene que ser. Dios tiene que ser glorificado en todo. Mientras tanto, ¿qué tiene que soportarnos a nosotros? Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que es así, con mucho amor.